Es un gusto recibirlos en nuestra casa virtual de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Las circunstancias que estamos pasando nos han puesto en estas condiciones, trabajar a distancia. Nuestra academia ya hace algunos años que viene trabajando a distancia, particularmente hemos pasado por streaming algunas de las reuniones con nuestros colegas uruguayos especialmente y algunas otras. Y hemos comenzado a funcionar en forma virtual con algunas de nuestras reuniones internas. Tenemos un programa de conferencias que estamos desarrollando. Ya hubo una por el doctor Fernando Goldbaum sobre desarrollo de suero hiperinmune y hoy vamos a tener el placer de escuchar a nuestro académico, el doctor Jorge Crisi, que nos va a hablar sobre el nuevo coronavirus. Y entonces le vamos a pedir a nuestro presidente, al doctor Carlos Escopa, que haga la introducción del tema y de Jorge Crisi. Carlos, lo dejo en tus manos. Bueno, buenas tardes a todos y es para mí un tremendo gusto volver a reencontrarnos después, como ustedes saben, que estuve alejado de la actividad académica casi un año por problemas de salud, y hoy de alguna manera, aunque parcialmente, me reincorporo, y con una distinción muy grande, que es la de presentar a una figura como nuestro cofrade, el doctor Jorge Crisi. Es una persona altamente conocida, pero algunas de las personas posiblemente que esté a través de esta telemática no esté perfectamente interiorizado con los valores que tiene el doctor Crisi. Crisi, el académico, profesor y doctor Crisi, es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, lugar donde obtuvo su licenciatura en botánica y luego su doctorado en ciencias naturales. Ocupó todos los cargos docentes en esa facultad. Es investigador superior del CONICET, profesor de botánica sistemática y de biogeografía. Es director ad honorem del Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva del LASBE y es profesor contratado de posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. Fue becario Guggenheim e investigador asociado en la Universidad de Harvard. Fue profesor visitante en la Ohio State University y también fue becario Fulbright. Fue investigador visitante en el Missouri Botanical Garden, del cual ahora es curador honorario. Fue profesor contratado por la Universidad de Siena en Italia y es Mellon Fellow de la institución Smithsonian. Publicó Crisi 4 libros, alrededor de 200 trabajos científicos en las más reconocidas revistas de su especialidad. Tiene alrededor de 60 trabajos de divulgación, realizó 2 software educativos, participó en una cantidad innumerable de simposios y ha dictado también innumerables cursos de postdoctorales y 168 conferencias en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México, Brasil, Perú, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Kenia, Italia, España, Rusia, Cuba, Portugal, Japón, es decir, el mundo entero. Fue jurado de cantidad mayúscula
tesis doctorales y en las cuales también otra cantidad similar o mayor de dirección de tesis de doctorado. Recibió el premio Parodi de la Sociedad Argentina de Botánica, el premio regional de Botánica de la Secretaría de Cultura de la Nación, el premio Cristóbal Hicken de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tiene el diploma al mérito de la Fundación Conex. Es premio municipal de las Artes y las Ciencias de La Plata. Fue premio Bernardo Usay por su trayectoria, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También es medalla Stebbins, otorgada por International Association for Plant Taxonomy, y el premio a la labor científica, tecnológica y artística de la Universidad Nacional de La Plata, su alma mater. Ha sido designado como curador honorario, como decía anteriormente, del Missouri Botanical Garden en los Estados Unidos. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de nuestra academia. Y acaba de ser designado también miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Argentina, o sea, la primera academia nacional que fue creada por Sarmiento. El doctor Kisil es, además, sus intereses profesionales están volcados a lo que es la clasificación biológica, la sistemática vegetal, el análisis filogenético, la biogeografía histórica, la conservación de la biodiversidad, la educación en la ciencia, la biología evolutiva y la preservación, manejo y almacenamiento de colecciones de historia natural. El tema que va a abordar hoy el doctor Crisi, que es una mirada evolutiva, es un tema que no le es ajeno, ya que el doctor Crisi es una de las personalidades más reconocidas a nivel mundial en lo que es el tema de evolución. Pero por encima de todas esas distinciones o calidades de Crisi, que son, digamos, clásicas en lo que es el ambiente de la investigación científica, es que Crisi es un verdadero universitario. Debido a su universalidad, lo que es pertenecer y extenderse a todo el mundo y ser predicado por muchos. Y como tal, junto con la severa disciplina científica, basada en la observación de los hechos, posee un saludable sentimiento de reverencia hacia los dogmas. Alguien que no concibe la ilustración como un cuerpo de verdades absolutas, definitivas, que le hubieran llevado a deslizarse en la afanosa y estéril tarea de conciliar los principios rígidos de los libros con las incesantes renovaciones del mundo real. Por el contrario, como verdadero universitario, junto con la severa disciplina científica, forjada en la observación de los hechos, posee un saludable una saludable referencia hacia los dogmas. En definitiva, Crisi es un hombre de la cultura, un humanista que expone siempre en todos sus trabajos, independientemente de los temas abstractos que se trate, esa porción de humanismo que lo caracteriza. Yo lo dejaría entonces ahora que, gracias, doctor Recalde. Bueno, muchísimas gracias, doctor Escopa, por la generosa presentación.
Este, vamos a empezar con las filminas. La evolución biológica explica los mecanismos por los cuales un virus hospedado en animales silvestres en el Extremo Oriente infectó a multitudes en todos los países y ocasionó la muerte de centenares de miles de personas. La idea de que la evolución puede servir como una cristal donde mirar el problema del coronavirus es el objetivo de esta charla, conversación que voy a tener con ustedes. Debo aclarar, normalmente evito ser autorreferencial en las conferencias o en las charlas, pero debo aclarar al principio y ser autorreferencial. No soy virólogo, no soy infectólogo, no soy epidemiólogo y no soy médico. Ninguna de esas cosas es, ni digamos, para dar una suerte de una mirada desde los márgenes, en este caso desde la biología. Le debo mucho a gente que ha interactuado, con la cual he aprendido alrededor de este tema y que he discutido, y tal vez nombrar algunos porque necesito compartir lo que he aprendido de ellos. Liliana Catina, María José Apodaca, Facundo Palacio, Federico Campo, Ricardo De Wey, Alejandro Yudel, Eduardo Palma, Jorge Recalde y Carolina Torres, por nombrar algunos de los que de alguna manera me han ayudado a comprender este fenómeno, sin hacerlos responsables de las cosas equivocadas que seguramente voy a decir hoy. Las preguntas que voy a hacer son 4 y voy a tratar de responderlas desde la evolución. ¿Por qué apareció el SARS-CoV-2? ¿Cómo sucedió? ¿Qué camino geográfico siguió su dispersión? ¿Y cómo podríamos evitar que un virus de estas características aparezca otra vez? Este es el tercer virus en este siglo que aparece, coronavirus, que aparece. En el 2003 apareció el SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, en China, a partir de un murciélago de herradura por vía de un mamífero que actuó como hospedador, que era la civeta. En el 2012 apareció el MERS, del Middle East Respiratory Syndrome, en Arabia Saudita, un murciélago y un dromedario como intermediario. Y ahora apareció, estamos frente a esta situación, el SARS-CoV-2, el 2019, causante de la enfermedad a la que llaman COVID-19, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Procede también de murciélagos, con un posible hospedador intermedio, el pangolín, un mamífero de la familia Manidae. La epidemia se convirtió en pandemia, pues el virus se dispersó por el mundo con la ayuda inestimable de la globalización. Ese flujo de personas, bienes, servicios, tecnología, conocimientos, valores e ideas que atraviesa las fronteras y llega a los últimos confines del planeta. El ser humano resultó el mejor y más rápido agente de dispersión del SARS-CoV-2. O sea, evidentemente gran parte de la pandemia es el resultado de que el ser humano ha sido un excelente agente de dispersión del virus. Ahora, ¿por qué apareció y la respuesta desde la evolución? Bueno, porque los virus evolucionan de la misma manera que lo hacen los organismos formados por células, sean bacterias, animales, plantas u hongos. El ejemplo lo tenemos todos los años, con la aparición de nuevas cepas, o linajes, como se dice en el virus, del virus de la influenza. Por eso se hace necesario que cada año haya cambios en la vacuna para la influenza. Y también en la aparición de resistencia a los antivirales por parte de algunas cepas del HIV, que produce el SIDA. O sea, la evolución que se da en virus es fácilmente comprobable, digamos, anualmente, solamente con mirar el tema de la influenza. Bueno, la evolución biológica, vamos a ver el marco con el cual vamos a mirar, el lente. Son cambios en las características hereditarias de grupos de organismos en el curso de varias generaciones, o en otras palabras, descendencia con modificación a partir de un ancestro común. La evolución biológica tiene dos aspectos. Genera la historia de la vida, que tiene 3.500 millones de años, cifra que desafía la imaginación, pensar que la vida apareció sobre la Tierra hace 3.500 millones de años. Bueno, la evolución biológica ha generado esa historia, y a su vez están los procesos que causan la historia. O sea, podemos dividir a la evolución biológica, o digamos más que a la evolución, a la biología evolutiva, que estudia aquella parte que
trata de reconstruir la historia y aquella parte que intenta comprender qué procesos causaron la historia. Y las dos situaciones las vamos a ver en el virus. Si uno trata de ver la historia, siempre se utiliza en estos momentos en la ciencia lo que se llama la filogenia, los árboles filogenéticos, que es establecer la historia representada a través de diagramas jerárquicos que relacionan los organismos, o sea, hacen la historia de las relaciones a partir de sus características en común. Esto es tendrá estos métodos filogenéticos modernos, tendrán unos 60 años, digamos, de existencia, y los últimos tiempos, con la aparición de los genomas, digamos, del ADN como carácter y a su vez las secuencias genómicas, han aparecido sofisticadísimos métodos que, basados en la idea de compartir caracteres, también aplican modelos evolutivos. Pero bueno, les digo esto porque en este momento sobre el coronavirus se están aplicando esos métodos sofisticados. Pero bueno, no de ninguna manera son lejanos a esto que les estoy mostrando, donde ustedes ven un árbol filogenético donde los mamíferos están unidos por tener pelos y glándulas mamarias, por ejemplo. O sea, reunir y hacer representar esa historia en términos de compartir caracteres. El nuevo coronavirus tiene una historia evolutiva que se está desenvolviendo ante nuestros ojos y que incluye su origen, su genealogía, es decir, la historia, los procesos que la produjeron y el camino geográfico que sigue el virus para generar la pandemia de COVID-19. ¿Cómo sucedió? Es decir, genealogía y procesos evolutivos. Este es uno de los primeros, es una, digamos, reducción, simplificación del primer árbol filogenético que se hizo de este coronavirus cuando apareció por un grupo de investigadores chinos. Tomaron 5 secuencias del virus en seres humanos que estaban enfermos y lo compararon con un virus de murciélago, con el SARS del 2003 y con el MERS del 2012, o sea, con los coronavirus que habían provocado enfermedades en los seres humanos. Y dio, ustedes lo pueden ver ahí, la primera relación da con un virus de un murciélago y luego con los otros dos. Esto hay hasta un porcentaje, más del 90% de los virus estos encontrados en esas secuencias de los genomas tomados de enfermos, estaban sobre ese virus del murciélago. Entonces, como primera conclusión es que el murciélago ha sido el origen del virus. Ahora, ¿qué procesos lo causaron? Principalmente, pero no únicamente, sería mucho más complejo agregar todo, pero en general, principalmente, 3 procesos causaron esa genealogía, o esa historia. La mutación, la recombinación génica y la selección natural. La mutación y la recombinación génica producen variación y la selección natural opera sobre esa variación. Ahora, ¿qué es una mutación? Son procesos de alteración del genotipo, es decir, de los genes, y el estado alterado producto de esos procesos. Acá es muy importante decir que las mutaciones, los cambios o alteración de genes, se producen al azar. Nunca son, digamos, con un objetivo, y menos adaptativo. Es decir, uno podría pensar, bueno, apareció porque necesitaba tal cosa. No, eso sería una manera, usar verbos equivocados. Es decir, la mutación son cambios al azar que se dan en los genes y que a veces, ahora vamos a ver, son adaptativos y ayudan a la supervivencia del organismo que la porta. La recombinación génica ocurre en este caso cuando los virus, en el caso de los organismos con células es ligeramente diferente, pero es más o menos lo mismo, en el sentido que 2 cepas parentales diferentes coinfectan la misma célula, en este caso, huésped, e interactúan durante la replicación para generar una progenie viral que tiene genes de ambas cepas parentales. O sea, no hay genes nuevos, sino combinación de genes nuevos, producto de esa recombinación genética que se da también de manera azarosa. La selección natural, este es un proceso interesantísimo, digamos, que Darwin fue el primero que lo propuso. Darwin, digamos,
tuvo la genialidad de descubrir este proceso. Luego la genética y estos 200 años han hecho que se haya progresado mucho en comprender los procesos que dan la variación, pero la selección natural tal como la comprendía Darwin, que ha sido una genialidad, es un fenómeno poblacional y no individual. Eso es muy importante. No es la respuesta de un individuo, sino es la respuesta de la población. Ya que es una respuesta de la población, en el caso de estas son cepas o linajes, a los desafíos que le plantea un ambiente. O sea, es una respuesta que la población tiene respecto a un cambio ambiental. Existe un diferente éxito reproductivo, la capacidad de dejar descendientes en la próxima generación, entre individuos que tienen diferentes variantes de una característica dependiendo del ambiente en el que viven. La idea siempre se ha dicho, bueno, esa es la supervivencia del más fuerte. No, no, no. Es la supervivencia, puede ser el del más fuerte, de aquel que sea capaz de dejar descendientes en la siguiente generación. Si un carácter o un grupo de caracteres hacen que una población tenga más, o algunos integrantes de alguna población tengan la posibilidad de dejar descendientes en la siguiente generación, es lo que lo hace exitoso, digamos, desde el punto de vista de la evolución. O sea, si uno lo tomara usando la teoría de los juegos, si uno lo tomara como, incluso matemáticamente, cuál es la estrategia de la vida en la selección natural, es seguir jugando, es decir, es estar en la próxima, presente en la siguiente generación. Por eso no es necesariamente el más fuerte, sino aquel capaz de dejar descendientes en la siguiente generación. Este concepto está completamente aplicable, está aplicado y aplicado, digamos, bastante en este tema del coronavirus. En un ambiente determinado, una de las variantes aumenta la supervivencia y reproducción de los individuos que la aportan. La población a través del tiempo tendrá una mayor proporción de individuos con esa variante y pobreza o incluso extinción de individuos con otras variables menos adaptadas a ese ambiente. O sea, la selección natural es una suerte de eso mismo, una selección de aquellos que son capaces de dejar descendientes en la siguiente generación. Era interesante que alguno dice, ¿qué clase de juego es este juego de la vida? Es un juego existencial, es seguir jugando. No gana, siempre se decía en teoría de los juegos que los organismos no ganan, sino que siguen jugando, cuando sería la mirada del éxito. Por eso alguien decía de que si la evolución era un juego que tendría que haber creado Sartre con el existencialismo. La selección natural opera sobre los productos del azar. Recuerden que la variación es con recombinación, producto de la recombinación o de la mutación, que son azarosas. Pero en esa operación no interviene el azar, sino rigurosos y complejos factores biológicos. Es decir, el origen de la variación es azaroso, pero la selección natural es un proceso complejo que no es azaroso. Por eso el premio Nobel, Jacques Monod, ya en la década del 70, lo había dicho que la evolución es azar y necesidad. A veces cuesta pensar de que por azar puede haber aparecido la enorme cantidad o la biodiversidad de la cual vemos, pero si uno lo mira en 3.500 millones de años y en la cantidad de situaciones que han ido cambiando en la historia de la vida, uno puede inmediatamente comprender cómo el azar y la necesidad han construido lo que es la vida y sus ecosistemas. ¿Cómo pasó el coronavirus? Hipótesis 1. El murciélago tenía virus, digamos coronavirus del murciélago. Los murciélagos tienen muchísimos tipos de virus porque tienen un sistema, entiendo que un sistema inmunogenético muy fuerte, o sea, son portadores de muchos virus. Bueno, tenían un supuesto ancestro del coronavirus. En algún momento, en uno de esos azarosos cambios que se dio un cambio hacia una posibilidad de que ese coronavirus superviviera en el ser humano. Es decir, dejara de ser el virus del murciélago para poder ser el virus del ser humano. Apareció el pangolín, que sirvió como intermediario, y del pangolín pasó al hombre. Es decir, el azar, perdón, alguien está hablando. El azar hizo que se produjera un cambio y la oportunidad de que el pangolín sirviera de transmisor. Una segunda hipótesis es que el murciélago
pasó al pangolín sus virus, y que la mutación que permite que el coronavirus se transforme digamos, en un virus que ataca al ser humano, ese cambio se dio en el pangolín. Y de ahí que se dio a todos los seres humanos. Es decir, esas son dos hipótesis. Otra hipótesis que no se pueden descartar es que una recombinación del virus del murciélago con un virus de un animal intermediario, es decir, que el virus estaba en el murciélago, pasó al pangolín, digamos, y como resultado de una cepa capaz de sobrevivir dentro del cuerpo humano, podía haberse recombinado el virus con el virus con el genoma de un animal intermediario como podía haber sido el pangolín. Es decir, también es la idea de que una recombinación de genes traído de otros organismos pudo haber dado esta posibilidad de que llegara al ser humano. Y que una vez en el ser humano, digamos, ese virus capaz de sobrevivir en el ser humano, la selección natural obviamente lo iba a mantener vivo, digamos, o lo iba a mantener, digamos, viviendo en las células del ser humano. O sea, aparece la mutación y al tener la oportunidad de infectar con el cual podía sobrevivir, la selección natural elige eso. La palabra elige eso, no sé si está bien, porque siempre da como sentido de voluntad, y no es así, los verbos no son así para usar en la evolución. Se van dando las situaciones y ese fenómeno natural, que son las mutaciones al azar y la selección natural o la recombinación y la selección natural, dan como producto que el virus esté atacando al ser humano. Ahora, ¿qué camino geográfico siguió su dispersión? Sabemos que hubo un origen en un murciélago, que hubo mutaciones o recombinación génica, que la selección natural permitió digamos, que la selección natural que hubiera actuado en contra de esa mutación en el murciélago, por ejemplo, no actúa en el hombre, al contrario, en el hombre favorece a aquellos que viven bien en el hombre, que digamos que parasitan al hombre y no al murciélago. ¿Qué pasa? El virus sigue mutando, porque los virus esos, sobre todo este virus que es de ARN, tiene una alta tasa de mutación, tiene una alta tasa de reproducción y una alta tasa de mutación. O sea que sigue mutando. Ahora, esas mutaciones nuevas se pueden servir para seguir el camino que el virus siguió. Vamos a tomar el ejemplo de 4 enfermos, digamos, la secuencia de un genoma de 4 pacientes, del genoma del coronavirus en 4 pacientes. Y vamos a ver mutaciones que se van dando en esos pacientes, o que aparecen en esos pacientes. Vemos que A, B, C y D tienen distintos tipos de mutaciones, algunas compartidas. ¿Qué pasa si ese compartir caracteres, es decir, enfermos que comparten los mismos genomas, es decir, las mutaciones que se fueron dando en el coronavirus original, compartir esos cambios? ¿Qué pasa si lo tomamos en términos de árbol filogenético? Uno podría decir que los pacientes A y B comparten la mutación amarilla, que los pacientes A, B y C comparten la mutación violeta, que a su vez el C está caracterizado por la verde, y que el D está por la azul y por la celeste los contiene a todos. Eso muestra cómo los genomas que están en esos 4 pacientes se puede establecer una relación entre ellos. Y esa relación se la puede llevar al espacio. Uno podría decir, bueno, vamos a asumir que el A y B tienen la misma mutación porque se contaminaron en el mismo camino evolutivo, en el mismo camino geográfico, espacial. O sea, poner eso en términos espaciales y decir A y B, vamos a decir que al compartir la misma mutación, tienen el mismo origen geográfico de donde vino esa infección. Y así podíamos hacerlo con los otros. Y llegar, teniendo en cuenta la cantidad de mutaciones que hay, poder armar una suerte de árbol filogenético espacial, donde puede uno seguir en los caminos que el virus ha utilizado para dispersarse a través de esas mutaciones. Es una manera que es muy antigua de usar, la idea de que los árboles filogenéticos contienen información espacial, geográfica, aunque la geografía no haya entrado como carácter, uno puede seguir los caminos. Hay un sitio de internet, en NextTrain,
que está siguiendo desde hace meses, haciendo, digamos, secuenciando los genomas de los virus en distintos enfermos y dándole la localidad, y hace árboles filogenéticos donde uno puede encontrar las relaciones entre diferentes genomas de enfermos de COVID, y eso lo pueden llevar a una suerte de cómo seguir los caminos que el COVID siguió para infectar a todo el mundo. No es fácil, no es una tarea fácil. Puede mostrar cómo la propagación del SARS se ha estado distribuyendo por el mundo siguiendo esas mutaciones. Ahí sí está el sitio de internet donde ver este sitio. Ahora, en la Argentina hay un grupo, el Proyecto Argentino Institucional de Genómica del SARS-CoV-2, dirigido por la doctora Mariana Viegas, que sigue genomas de virus de enfermos que se producen en la Argentina, y que tiene un capítulo muy interesante, ahí está el sitio para revisar, donde siguen los caminos geográficos, muy interesante, yo creo que llevan 500 genomas estudiados, siguiendo, por ejemplo, en el AMBA, y el ejemplo que voy a mostrarles es lo que han hecho en Patagonia, donde pueden ver los caminos que han seguido, y el grupo que se encarga de los análisis filogenéticos son la doctora Carolina Torres y el grupo del doctor Guido Conis. Ahora, cuando uno mira esto y está escuchando de que el virus sigue mutando, no muta a la velocidad que muta, por ejemplo, el virus del HIV, que tiene una altísima velocidad de mutación, pero muta. Yo creo que hay unas 12.000 mutaciones ya, pero la pregunta que surge inmediatamente es, ¿alguna de las nuevas mutaciones puede hacer que el virus aumente su transmisibilidad y o patogenicidad? Esta es una pregunta que un poco preocupa, digamos. Bueno, hay muchos trabajos sobre este tema. Voy a decirles en realidad dos de las, digamos, en la revista Nature hace 2 meses se publicó uno sobre la posibilidad de que sea más patógeno, diciendo que era digamos, que tuviera mayor patogenicidad, diciendo un grupo de investigadores que era difícil que sucediera, posible, pero no probable, posible, porque la necesidad de esa patogenicidad incluía para ellos más de un gen, y era difícil que se diera esa combinación necesaria para aumentar la patogenicidad. También, la mayoría, hay otro trabajo publicado hace 10 días en el Proceedings of National Academy of Science, diciendo que la mayoría de las mutaciones, para un grupo de investigadores que están estudiándolas, y las estudian con mucha más profundidad que lo que yo estoy presentando, que se están dando son neutrales, es decir, son mutaciones que no cambian, es decir, que no producen cambios que hagan que aumente la patogenicidad o que disminuya algo, simplemente son neutrales ante la selección natural, digamos, si uno lo quiere poner en esos términos. Luego, y esto apareció, miren, si se fijan la fecha de este artículo es de mañana, 10 de septiembre de 2020, donde la revista Nature publica un artículo ligeramente preocupante, hablando de si se puede establecer hacia dónde van las mutaciones, diciendo que hasta ahora no han tenido un impacto en el curso de la pandemia, pero que podrían tenerlo, como ven en el título ustedes. Porque esta gente, este es un artículo en realidad de comentario, ha hecho una suerte de combinación de todo lo que se sabía o los que más saben de este tema, aunque mucho, demasiado como para poder hacer una síntesis. Dice que hay una mutación que vienen siguiendo desde hace tiempo, y que desde las primeras, y que alguna gente cree que esa mutación podría tener mayor capacidad de transmisibilidad, no de patogenicidad, pero no descarta que podría producirse una mutación que aumente, lo haga más, digamos, aumente el daño que puede producir el virus. O sea, la preocupación de si las mutaciones pueden realmente causar más problemas en la pandemia, uno podría decir, o no sé, me atrevería a decir hoy, es posible, tal vez no probable. Ahora, hay algo que se puede decir, tal vez exagerando un poco
las hipótesis, estirando un poco las hipótesis. Cuando un parásito, digamos, vive según un huésped, o digamos, el parásito que vive del huésped, normalmente la selección natural actúa contra aquel parásito que mata al huésped, porque deja de ser parásito, se transforma en lo que sería un predador, en ese caso. O sea, que la selección natural iría, si uno lo piensa en una, digamos, de una manera tal vez exagerada, y le pido disculpas, iría, esto sabido, no es una ocurrencia mía, de que iría contra aquel parásito que mata al huésped. Y si uno mira, el virus no está matando, tiene un porcentaje de lo que llaman letalidad muy baja, no es una de letalidad alta. Porque sigue la regla del parásito huésped. Si el parásito mata a su huésped, deja de existir el parásito también. O sea, si aumentara demasiado la patogenicidad de este virus, al final terminaría consigo mismo. O sea que escuchaba el otro día a un periodista hablar, alguien le sugería esta situación un poco de otra manera, y decía que vivo que es el virus. Y yo decía, no es el verbo, no es el verbo, sino que no es vivo, es el virus. Es así la selección natural. La selección natural favorece a aquel que está adaptado y a aquel que deja descendientes en la siguiente generación. Y un virus que acabara completamente con su huésped no dejaría descendientes en la siguiente generación, porque vive a partir del huésped. Ahora, ¿cómo podríamos evitar que un virus de estas características aparezca otra vez? El factor humano. Vamos a ir primero a algo increíble. Uno diría que las mutaciones son al azar, que la oportunidad de infectar al ser humano es azarosa también, porque se dio en un caso donde el ser humano comió el pangolín o digamos, también es de azar. Y la capacidad de contagio entre los seres humanos también esa capacidad es azarosa. Son los tres hechos aleatorios con bajísima probabilidad de que los tres ocurran simultáneamente. Sin embargo, ocurrieron. ¿Por qué ocurrieron? Por dos razones, por dos tipos de factores. El factor biológico. Hay una gran cantidad de generaciones en los virus, especialmente este que es ARN, y sus consecuentes mutaciones, que producen en muy poco tiempo en aquellos cuyo genoma está compuesto por ARN, como los coronavirus, que lo hacen en muy poco tiempo, es decir, millones de generaciones pueden producir en escasísimo tiempo un virus. O sea, esa cantidad implica que hay una gran cantidad de mutaciones que, bueno, alguna puede ser, digamos, coincidir con aparecer esa mutación que hacía que pudiese infectar al ser humano. Ahora, esto tiene que juntarse con el factor humano para que esto también se dé. O sea, esto se da en la naturaleza, pero fíjense esto, si el factor humano no hubiera estado, no hubiera pasado. Digamos, no hubiéramos tenido la pandemia. Condiciones sanitarias inadecuadas, consumo y manejo de alimentos potencialmente peligrosos, por ejemplo, animales enfermos. Facilidad de acceso de las personas a alimentos contaminados. Alta densidad demográfica en el sitio del inicio de la epidemia. Insuficientes conocimientos científicos en la etapa temprana de la infección. Gran movilidad del agente dispersante, los seres humanos, y pérdida o fragmentación de hábitats naturales. Y aquí, en esta última, voy a un programa de las Naciones, en 2016, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, identificó el problema de las enfermedades zoonóticas, las transmitidas por los animales a los seres humanos, como un tema emergente clave de preocupación mundial en su serie de publicaciones Frontiers. Y decía, la aparición y la reaparición de enfermedades zoonóticas están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. Y lo mostraban de esta manera. Habían estudiado incluso a los dos coronavirus que habían aparecido hasta el 2016, y allí habían estudiado estas zoonosis, y habían llegado a la conclusión que la vida silvestre, en su relación con la vida peridoméstica, con el ganado y con los humanos, si se rompe esa idea, es decir, cuando el ser humano va rompiendo esa barrera y entra más sobre la vida silvestre, es decir, de alguna manera va rompiendo los ecosistemas, ayuda a que esas enfermedades zoonóticas que se pueden originar en la vida silvestre van a llegar más fácil al ser humano o al ganado. Y la conclusión es, el riesgo de aparición y amplificación de enfermedades aumenta con la intensificación de las actividades humanas que rodean e invaden los hábitats naturales,
lo que permite que los patógenos de los reservorios de vida silvestre se propaguen al ganado y a los seres humanos. 2016. Sobre el factor biológico que hablamos, las mutaciones, las oportunidades, tenemos escasa forma de actuar, pero podemos hacer mucho para controlar el factor humano mediante el diseño y la aplicación de inteligentes políticas públicas. Yo en este caso, si ustedes me permiten, hago una vindicación de la teoría de la evolución, porque si yo miro todo lo que se está publicando, están todos con árboles filogenéticos, con ideas filogenéticas, incluso ideas sofisticadas de la teoría evolutiva, como lo que se llama la deriva génica, que contiene algo como lo que se llama cuello de botella, que tal vez es sofisticado, no lo voy a explicar ahora, pero digamos es que el uso de la teoría evolutiva para entender el coronavirus está allí todo el tiempo, y tal vez la gente no se está dando cuenta, la gente, no digo mal, no estamos dándonos cuenta de cómo la teoría evolutiva es una enorme herramienta que está siendo utilizada por los virólogos en este momento, y por los infectólogos y los epidemiólogos, para entender lo que está pasando. La aparición es una prueba irrefutable de la evolución biológica, que yo la sumo a la resistencia antimicrobiana, que es lo mismo, es decir, esto tiene el mismo fundamento, a las malezas. ¿Por qué las malezas resisten cada vez más a los herbicidas? Porque cada vez aparece un gran herbicida y siempre aparece una maleza que escapa y escapa, y es el azar que tiene la oportunidad. Acuérdese que no siempre las poblaciones tienen la capacidad de evitar un cambio ambiental, ¿no? Por eso hay muchísimas extinciones en la historia de la vida. Pero cuando, digamos, las extinciones es las poblaciones o las especies en última instancia no lograron superar un desafío ambiental porque no tuvieron la mutación que les hizo superar o las mutaciones. Pero las mutaciones son al azar. Las semejanzas morfológicas entre diferentes grupos de organismos son también una prueba de la evolución, que la sumo a la evolución de los virus. La unidad de todos los seres vivos, que todos los seres vivos están compuestos por ácidos nucleicos, el pasado escrito en los fósiles, y la extraordinaria y asombrosa biodiversidad que nos rodea. Son todas pruebas de la teoría evolutiva, a la cual yo le sumo el coronavirus. Es decir, como que el coronavirus es una prueba irrefutable de que es un fenómeno evolutivo, lo que estamos viendo. Y esto es interesante porque el mundo tiene entre las muchas cosas lo que se llama creacionismo. El terraplanismo, digamos, todas esas cosas increíblemente que no son científicas, que es un término utilizado en diferentes religiones como una alternativa científica. No, ojo, no quiero que comprendan mal que estoy hablando de la religión, estoy diciendo cuando hay religiones que se ponen como alternativa científica. La religión y la ciencia pueden convivir tranquilamente porque son dos ámbitos diferentes, uno es el de la fe y el otro de la razón. Pero cuando uno de las dos quiere entrar en el otro lado, como en el caso del creacionismo, que sucede en muchas religiones, no, digamos, las más conocidas son los grupos evangélicos de Estados Unidos, que crean una alternativa científica a la evolución biológica que tiene muchas doctrinas que van de explicaciones elementales, como por ejemplo la denominada diseño inteligente, muy sofisticada, pero creacionista, y a otras muy simples, como aquellas que son lo que se llaman literales, que dicen, bueno, el mundo tiene 3.000 años y no hubo evolución. Todas ellas tienen en común el rechazo a la evolución. Esto en países como Estados Unidos, que es un gran país científico, pues probablemente la cabeza de la ciencia en el mundo, pero que tiene una gran cantidad de gente, incluso con un combate muy fuerte contra la teoría de evolución, al punto de que en algún momento, fíjense, este es un libro de texto de la explicación de la creación, como lean el título, una alternativa científica a la evolución. Esto se sigue discutiendo y discutiendo. Supongo que ustedes, algunos habrán visto la película, digamos, la película de Heredarás el viento, donde que se filmaron 4 versiones ya, o 5 versiones, de una obra de teatro original,
donde se ve la discusión que sucedió en la década del 20 con un profesor que dio evolución y lo llevaron a juicio y lo condenaron a pagar $100 finalmente de impuesto, de multa por haber enseñado evolución. Todavía esto sigue. Ahora, ¿por qué los traigo a colación? Porque es interesante que parte de la gente que está en el gobierno de Trump en Estados Unidos es, digamos, creacionista, como el vicepresidente, Pence. Y lo más increíble es que Trump lo puso a Pence como cabeza de la lucha contra el coronavirus. Entonces, siempre me ha parecido, bueno, Pence se enfrenta a algo terrible como es la pandemia o la epidemia dentro de Estados Unidos y al mismo tiempo con una prueba de la evolución a la cual él niega. Pero bueno, es un comentario tal vez en el tono personal. Vayamos a las reflexiones finales. No es posible controlar la naturaleza sin obedecer sus leyes, decía Francis Bacon hace 400 años atrás. Obedecer las leyes de la naturaleza requiere ante todo conocerlas y para hacerlo solo disponemos de una herramienta, la ciencia basada en evidencias empíricas y capaz de generar explicaciones comprobables. Quiero que lean esto es increíble, se escribió en el 2007, en un artículo científico. La existencia de un gran reservorio de virus del tipo SARS-CoV-2 en murciélagos de herradura, junto con la costumbre de consumir mamíferos exóticos en el sur de China, constituyen una bomba de tiempo. La traducción la hice yo, este es un artículo publicado en una revista científica, o sea que los científicos vieron venir este tema, lo vieron si hubieran escuchado esto que sucedía. O sea, la investigación científica es el instrumento para aprender a desactivarla y la biología evolutiva es un componente de esa mirada científica que nos podría ayudar a que eludiéramos la repetición de esta tragedia que estamos viviendo. Ahora, la dolorosa tragedia a la que el coronavirus nos ha sometido y nos sigue sometiendo deja además la necesidad de reflexionar más allá de la biología o la medicina. Y para esta reflexión final voy a traer a un autor, Wells, H.G. Wells, que nació en 1866 y murió en 1946, que escribió artículos, novelas extraordinarias, La máquina del tiempo, El hombre invisible, que era, digamos, que fue uno de los primeros feministas, que siempre estuvo contra el imperialismo, que fue pacifista, era un extraordinario que siempre estuvo en la educación, que dijo aquella extraordinaria frase que es: la civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe. Y que, bueno, por ahora iba ganando la catástrofe. Bueno, él escribió un libro, una novela en 1896. Y Wells había estudiado biología y tenía un título de zoólogo de la Universidad de Londres, inglés, ¿no? Bueno, escribió un libro en 1898 que se llama La Guerra de los Mundos, que ustedes seguramente, muchos de ustedes la hemos visto en películas. La mejor de las películas es la de 1953, que narra una invasión extraterrestre que devasta el planeta al punto de poner a la humanidad en riesgo de extinción, y que paradójicamente es salvada por unos microbios ante los cuales los invasores, que en este caso eran marcianos, no tienen inmunidad, pero sí la tienen los seres humanos. Acá hago una digresión. En ese capítulo final donde los microbios vencen a los invasores, hay una explicación de cómo los seres humanos adquirieron la inmunidad utilizando la selección natural. Les aseguro que esos párrafos explicando selección natural de manera dentro de una novela lo ponen en un libro de biología de este año, y es extraordinario. Lo explica mejor de lo que seguramente, bueno, no es un gran mérito, de lo que podría yo explicarlo. Nunca vi un párrafo de selección natural. Eso muestra en una genialidad. Piensen que en 1898 todavía no estaba aceptada totalmente la teoría de la evolución y hacía apenas unos 40 años que la había propuesto Darwin. Pero bueno, ¿qué conclusión sacamos de esto? Es en una alegoría de la fragilidad ante la naturaleza, de los imperios basados en la fuerza y en la codicia, de poder y de riqueza, unos simples microbios
ponen de rodillas a quienes ostentan poderosas armas letales. Si no les parece esto de actualidad, vean que en este momento todos los portaaviones y todos los aviones y todo el dinero del mundo está de rodillas frente al virus, y todo porque nos muestra la fragilidad ante la naturaleza. O sea, respetemos la naturaleza. Pero vayamos a cómo termina Wells. Wells en el capítulo final expresa: es posible que la invasión resulte en dos beneficios para los seres humanos. Nos ha robado esa serena confianza en el futuro, que es la más segura fuente de decadencia, y generó una nueva concepción del bien común de la humanidad. Y esperemos que esto que Wells dijo en 1898 se cumpla con este tema del coronavirus, que genere una nueva concepción del bien común de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación, que ha sido muy ilustrativa del fenómeno y nos ha enriquecido mucho. Bueno, yo le estoy muy agradecido a aquellos que, digamos, que escucharon, participaron de esta conversación. Vuelvo a pedir disculpas por el inconveniente del principio, y agradezco a la academia que me haya dado la oportunidad de presentar estas ideas. Y bueno, gracias. Acá tenemos, Jorge, antes que te despidas, tenemos una pregunta que está vinculada con algo que yo decía recién. ¿Qué relación hay entre la pérdida de ambientes naturales y la aparición de pandemias? Si es que hay alguna relación. Vos explicaste algo de eso recién. Yo creo que con eso de que publicó las Naciones Unidas, con ese informe del 2016, quedaba claro que para ellos todas las zoonosis, sobre todo, eran producto, tenían como una de la base de cierta invasión o destrucción del hábitat. O sea, había una destrucción de un hábitat natural que era como una suerte de romper una barrera que hacía que esos organismos que, digamos, que estaban en animales pasaran al ser humano en forma de enfermedades. O sea, según digamos, según ese trabajo, y yo creo que no solo ese trabajo, hay mucho hecho sobre eso, la pérdida de hábitats es una de las razones fundamentales por muchas de las zoonosis que se dan. Acá Plopper se siente abandonado porque no le leímos la pregunta, pero acá, acá va Daniel. ¿Cómo influirá esta variabilidad en la eficacia de las vacunas? Es la pregunta. Muy buena pregunta, porque uno de los trabajos que se publicaron, ese que hablé del Proceedings of National Academy of Science, de hace 10 o 15 días, lo que ellos decían era que había variabilidad dentro de los genomas que ellos estudiaron, que eran muchos, eran miles y miles, de los genomas del virus que habían estudiado, pero habían llegado a la conclusión de que la diversidad no era tan grande como para que las vacunas perdieran eficacia, en el sentido que fuera necesaria más de un tipo de vacuna, porque hubiera gran variabilidad en el virus. Y llegaban a la conclusión muy optimista de que era muy difícil que la vacuna era muy difícil que la diversidad hiciera que la vacuna no fuera totalmente eficiente con todos los linajes, que la cantidad de linajes que ellos encontraban era una mirada que la diversidad era muy poca. Fíjense que yo leía en ese mismo trabajo que el HIV era casi difícil encontrar vacunas, justamente por la enorme variabilidad que daban las mutaciones. Y en este caso, el trabajo suponía que no va a ser ese un problema para las vacunas. Claro, y con influenza se van renovando las cepas vacunales año a año, van apareciendo nuevas variantes y las vacunas van cambiando necesariamente. Es muy probable que en el tiempo, si tenemos una vacuna, no dure para siempre, ¿no es cierto? Bueno, primero vamos a ver si podemos tener una vacuna, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias. Excelente, Jorge. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad.